Apocalipsis, explicado, versículo por versículo, por Urias Smith. Capítulo 10. La proclamación del advenimiento. Nota de la lectora. Este capítulo se sitúa como un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. El sonido de la séptima trompeta no se introduce hasta que se llega a Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Por lo tanto, todo el capítulo 10 del Apocalipsis y parte del capítulo 11 hasta el versículo 15 se sitúan parentéticamente entre la sexta y la séptima trompeta. Apocalipsis capítulo 10, verso 1. Y vi otro ángel poderoso descender del cielo revestido de una nube, y un arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego, y tenía en su mano el librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. En esta escritura tenemos otro caso en el que la línea consecutiva de pensamiento se interrumpe por un tiempo, y este capítulo entra como un paréntesis. Explicación de una profecía parentética. El capítulo 9 del Apocalipsis se cerró con los eventos de la sexta trompeta. El sonido de la séptima trompeta no se introduce hasta que llegamos a Apocalipsis 11:15. Por lo tanto, todo el capítulo 10 y parte del capítulo 11 se sitúa parentéticamente entre la sexta y la séptima trompeta. Aquello que está particularmente relacionado con el sonido de la sexta trompeta se registra en el capítulo 9. El profeta tiene otros acontecimientos que presentar antes de la apertura de otra trompeta y aprovecha la ocasión para hacerlo en la escritura que interviene hasta Apocalipsis 11:15. Entre ellos está la profecía del capítulo 10. Veamos entonces la cronología del mensaje de este ángel. El librito. Explicación. Tenía en su mano un librito abierto. Hay una inferencia necesaria que se desprende de este lenguaje, y es que este libro estuvo cerrado en algún momento. Leemos en Daniel de un libro que fue cerrado y sellado hasta este tiempo, hasta cierto tiempo. Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se multiplicará. Daniel 12:4. Puesto que este libro fue cerrado solo hasta el tiempo del fin, se deduce que en el tiempo del fin el libro sería abierto. Y como su cierre fue mencionado en la profecía, sería razonable esperar que en las predicciones de los acontecimientos que tendrán lugar en el tiempo del fin se mencionara también la apertura de este libro. No hay ningún libro del que se hable como cerrado y sellado, excepto el libro de la profecía de Daniel, y no hay ningún relato de la apertura de ese libro, a menos que sea aquí, en el 10º capítulo del Apocalipsis. Vemos además que en ambos lugares el contenido atribuido al libro es el mismo. El libro que Daniel tenía instrucciones de cerrar y sellar hacía referencia al tiempo. ¿Cuánto tiempo falta para el fin de estas maravillas? Y cuando el ángel de este capítulo baja con el libro abierto, en el que basa su proclamación, da un mensaje en relación con el tiempo. El tiempo no será más. Nada más se necesita para demostrar que ambas expresiones se refieren a un solo libro y para probar que el librito que el ángel tenía abierto en su mano era el libro de la profecía de Daniel. Un punto importante se determina ahora para establecer la cronología de este ángel, porque hemos visto que la profecía, más particularmente los periodos proféticos de Daniel, no debían ser abiertos hasta el tiempo del fin. Y si este es el libro que el ángel tenía en su mano abierta, se deduce que él proclama su mensaje en este lado del tiempo
cuando el libro debería de abrirse, o en alguna parte de este lado del comienzo del tiempo del fin. Todo lo que queda ahora sobre este punto es determinar cuándo comenzó el tiempo del fin. Y el propio libro de Daniel proporciona datos a partir de los cuales se puede hacer esto. En Daniel 11, a partir del versículo 30, se trae a la vista el poder papal. En Daniel 11:35 leemos: y algunos de los entendidos caerán para ser probados y purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Aquí se pone a la vista el periodo de la supremacía del cuerno pequeño, durante el cual los santos, los tiempos y las leyes debían de ser entregados en su mano y sufrir de él temibles persecuciones. Se declara que esto llegó hasta el tiempo del fin. Esto terminó en el 1798 después de Cristo, cuando expiraron los 1260 años del gobierno papal. Allí comenzó el tiempo del fin y el libro fue abierto, y desde ese tiempo muchos han corrido de un lado a otro y el conocimiento sobre estos temas proféticos ha aumentado maravillosamente. La cronología de los acontecimientos de Apocalipsis 10 se comprueba además por el hecho de que este ángel es idéntico al primer ángel del capítulo 14 del Apocalipsis. Los puntos de identidad entre ellos se ven fácilmente. Primero, ambos tienen un mensaje especial que proclamar. Segundo, ambos pronuncian su proclamación a gran voz. Tercero, ambos utilizan un lenguaje similar, refiriéndose al gran creador como el hacedor del cielo y de la tierra, del mar y de las cosas que hay en él. Y cuarto, ambos proclaman el tiempo, uno jurando que el tiempo no debe ser más y el otro proclamando la hora del juicio de Dios ha llegado. Pero el mensaje de Apocalipsis 14:6 se sitúa en este lado del comienzo del tiempo del fin. Es una proclamación de que la hora del juicio de Dios ha llegado y por lo tanto de tener su aplicación en la última generación. Pablo no predicó la hora del juicio final. Lutero y sus coadjuntores no la predicaron. Pablo razonó sobre un juicio por venir, indefinidamente futuro, y Lutero lo situó por lo menos a 300 años de su época. Además, Pablo advierte a la iglesia contra cualquiera predicación de la hora del juicio de Dios ha llegado hasta cierto tiempo. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 3, él dice: ahora os rogamos, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestra reunión con Él, que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta por parte nuestra, como que el día de Cristo estuviere ya cerca. Nadie os engañe en modo alguno, porque no vendrá ese día, sino viene antes la apostasía y se revela el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí Pablo introduce a nuestra vista al hombre de pecado, el cuerno pequeño, el papado, y cubre con una advertencia todo el periodo de su supremacía, que como ya se ha notado, continuó 1260 años, iniciando en el 538 después de Cristo y terminando en el año 1798. Por lo tanto, en 1798 cesó la restricción de proclamar que el día de Cristo estaba cerca. En 1798 comenzó el tiempo del fin y el sello fue quitado del librito. Desde ese periodo, por lo tanto, el ángel de Apocalipsis 14 ha salido proclamando que la hora del juicio de Dios ha llegado y desde ese tiempo también
El ángel del capítulo 10 ha tomado su posición sobre el mar y sobre la tierra y ha jurado que el tiempo no será más. Ya no se puede dudar su identidad. Y todos los argumentos que sirven para ubicar a uno son igualmente efectivos en el caso del otro. No necesitamos entrar aquí en ningún argumento para demostrar que la presente generación está siendo testigo del cumplimiento de estas dos profecías en la predicación del advenimiento, más especialmente desde el año 1840 hasta 1844. Comenzó su pleno y circunstancial cumplimiento. La posición de este ángel con un pie sobre el mar y otro sobre la tierra denota la amplia extensión de su proclamación por mar y tierra. Si este mensaje hubiera estado destinado a un solo país, habría bastado con que el ángel se situara únicamente en tierra, pero tiene un pie sobre el mar, de lo cual podemos inferir que su mensaje cruzaría el océano y se extendería a las diversas naciones y divisiones del globo. Y esta inferencia se ve reforzada por el hecho de que la proclamación del advenimiento a la que nos referimos anteriormente llegó a todas las estaciones misioneras del mundo. Esto se ampliará en el capítulo 14 del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 10, verso 3 y 4. Y clamó con gran voz, como cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba a escribir. Y oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas de los 7 truenos que han pronunciado y no las escribas. Explicación de los 7 truenos. Sería vano especular mucho sobre los 7 truenos, con la esperanza de obtener un conocimiento definitivo de lo que pronunciaron. Debemos aceptar las instrucciones dadas a Juan respecto a ellos y dejarlos donde los dejó, sellados, sin escribir, y por lo tanto desconocidos para nosotros. Sin embargo, existe una conjetura en relación con ellos, que no está de más mencionar aquí. Es que los 7 truenos que se pronunciaron es la experiencia de los adventistas comprometidos en ese movimiento, abarcando su dolorosa desilusión y prueba. Evidentemente se pronunció algo que no sería bueno que la iglesia supiera, y si Dios hubiera dado un registro inspirado del movimiento adventista por adelantado, habría sido sencillamente derrotar ese movimiento que en verdad creemos que fue todo en sus detalles un cumplimiento de sus propósitos y de acuerdo con su voluntad. ¿Por qué entonces mencionar los 7 truenos en absoluto? Siguiendo la conjetura antes mencionada, la conclusión sería que, habiéndonos encontrado en nuestra historia con sucesos repentinos, misteriosos e inesperados, tan sorprendentes y extraños como los truenos de un cielo despejado, no deberíamos rendirnos en total perplejidad deduciendo cómo podemos que todo está en el orden y la providencia de Dios, ya que algo de esa naturaleza estaba sellado y encubierto a la iglesia. Apocalipsis, capítulo 10, versos 5 y 6. Y el ángel que vi parado sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por siempre y para siempre, que creó el cielo y las cosas que hay en él, y la tierra y las cosas que hay en ella, y el mar y las cosas que hay en él, que no deberían haber más tiempos. Explicación, que no debería haber más tiempo. ¿Cuál es el significado de esta solemnísima declaración? No puede significar que, con el mensaje de este ángel, el tiempo, tal como se computa en este mundo en comparación con la eternidad, debe terminar porque el versículo siguiente habla de los días de la voz del séptimo ángel. Y en el capítulo de Apocalipsis 11, verso 15 al 19, nos da algunos de los acontecimientos que tendrán lugar bajo esta trompeta
que transcurren en el estado actual y no puede significar el tiempo de prueba porque éste no cesa hasta que Cristo termina su obra como sacerdote, por lo cual no ocurre hasta después de que el séptimo ángel haya comenzado a sonar. Apocalipsis 11:19. Por lo tanto, debe significar el tiempo profético, pues no hay otro al que pueda referirse. El tiempo profético no será más. No es que el tiempo no deba usarse nunca en sentido profético, porque los días de la voz del séptimo ángel, de los que se habla inmediatamente después, significan, sin dudas, los años del séptimo ángel, pero ningún periodo profético debe extenderse más allá de este mensaje. Los que llegan hasta el último punto se cerrarían allí. Los argumentos sobre los periodos proféticos, que muestran que los más largos no se extendieron más allá del otoño de 1844, está relacionado con Daniel 8:14. Apocalipsis 17. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a sonar, el misterio de Dios será consumado, como lo ha declarado a sus siervos los profetas. Explicación: los días de la voz del séptimo ángel. Esta séptima trompeta no es la que se menciona en Primera de Corintios 15:52, como la última trompeta que despierta a los muertos que duermen, pero es la séptima de la serie de las 7 trompetas, y como las otras de la serie, toma días, que en profecía es años, en sonar. En los días en que comience a sonar, el misterio de Dios será terminado. No en el día en que comience a sonar, no en el mismo comienzo de su sonido, sino en los primeros años de su sonido, el misterio de Dios será terminado o consumado. Explicación de el comienzo de la séptima trompeta. A partir de los acontecimientos que tendrán lugar bajo el sonido de la séptima trompeta, su comienzo puede situarse con suficiente certeza en el cierre de los periodos proféticos en el año 1844. Por lo tanto, no pasarán muchos años desde esa fecha hasta que el misterio de Dios se termine o consume. El gran acontecimiento, cualquiera que sea, está justo sobre nosotros. Alguna obra final y decisiva, con toda la importancia y solemnidad que conlleva, está al alcance de la mano. Hay una importancia relacionada con la terminación de cualquiera de las obras de Dios. Tal acto marca una era solemne e importante. Nuestro Salvador, al expirar en la cruz, exclamó: consumado es. Juan 19:30. Y cuando la gran obra de misericordia para el hombre esté terminada o consumada, será anunciada por una voz del trono de Dios, proclamando en tonos que resuenan como truenos por toda la tierra la solemne sentencia: hecho está. Apocalipsis 16:17. Por lo tanto, no es una preocupación innecesaria la que nos impulsa a preguntar qué relación tienen tales acontecimientos con nuestras esperanzas e intereses eternos. Cuando leemos sobre la terminación del misterio de Dios o la consumación del misterio de Dios, a preguntar qué es ese misterio y en qué consiste. Explicación del misterio de Dios. Unos pocos testimonios directos de este libro que nos ha sido dado como lámpara para nuestros pies mostrarán qué es el misterio de Dios. Primero, Efesios 1, 9 y 10. Habiendo dado a conocer el misterio de su voluntad según su buen querer, que él se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos juntara en una
en uno todas las cosas, en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra en Él. Aquí, el propósito de Dios de reunir todo en Cristo se llama el misterio de su voluntad, y esto se logra por medio del Evangelio. Segundo, Efesios 6:19. Y por mí, Pablo, pide que se hagan oraciones, para que se me dé voz, para que abra mi boca con denuedo, para dar a conocer el misterio del Evangelio. Aquí se declara claramente que el Evangelio es un misterio. Tercero, en Colosenses 4:3 se llama el misterio de Cristo. Cuarto, en Efesios capítulo 3, versos 3 y 6. Como por revelación me dio a conocer el misterio, como antes escribí en pocas palabras, para que los gentiles sean coherederos y del mismo cuerpo participe su promesa en Cristo por el Evangelio. Pablo declara aquí que el misterio le fue dado a conocer por revelación, como había escrito antes. Quinto, en esto se refiere a su epístola en Gálatas, donde registró lo que había sido dado por revelación en esas palabras. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha predicado de mí no es que se ha predicado de mí, no es según el hombre, porque ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, verso 11 y 12. Aquí Pablo nos dice claramente que lo que recibió por revelaciones fue el evangelio. Sexto, en Efesios 3:3 lo llama el misterio, que se le dio a conocer por revelación, como había escrito antes. La epístola a los Gálatas fue escrita en el año 58 después de Cristo y la de los Efesios en el año 64 después de Cristo. A la vista de estos testimonios, pocos estarán dispuestos a negar que el misterio de Dios es el evangelio. Es lo mismo entonces que si el ángel hubiera declarado: en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a sonar el evangelio, será terminado o consumado. Pero, ¿qué es la terminación del evangelio? Preguntemos primero para qué fue dado. Fue dado para sacar de las naciones un pueblo para el nombre de Dios, como está escrito en Hechos 15:14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Su terminación debe ser, por supuesto, una cuestión de cierre de esta obra. Estará terminada cuando el número del pueblo de Dios se haya completado, la misericordia deje de ser ofrecida y el periodo de prueba se cierre. El tema está ahora ante nosotros en toda su magnitud. Tal es la trascendental obra que debe realizarse en los primeros días de la voz del séptimo ángel, cuyas notas de trompeta han estado resonando en el mundo desde la memorable época de 1844. Dios no es flojo, su obra no es incierta. ¿Estamos preparados para el asunto? Apocalipsis capítulo 10, verso 8 al 10. Y oí la voz del cielo, volvió a hablarme, diciendo: ve y toma el libro que está abierto en la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel y le dije: dame el librito. Y él me dijo: tómalo y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y fue mi boca dulce como la miel, pero cuando la hube comido, se me amargó el vientre. En Apocalipsis capítulo 10, versículo 8, Juan mismo es traído para actuar como representante de la iglesia, probablemente a causa de su experiencia peculiar subsiguiente de la iglesia, que el Señor de la profecía haría registrar, pero que no podría ser bien presentada bajo el símbolo de un ángel, cuando solo se presenta una proclamación directa sin incluir la experiencia peculiar por la que ha de pasar la iglesia en relación con ella.
Los ángeles pueden ser utilizados como símbolos para representar a los maestros religiosos que proclaman este mensaje, como el de Apocalipsis 14. Pero cuando se ha de presentar alguna experiencia particular de la iglesia, el caso es manifiestamente diferente. Lo más apropiado sería presentarla en la persona de algún miembro de la familia humana. De ahí que el propio Juan sea llamado a desempeñar un papel de esta representación simbólica. Y siendo este el caso, el ángel que aquí se le apareció a Juan puede representar a este mensajero divino, quien en el orden que se observa en toda la obra de Dios tiene a su cargo este mensaje, o puede ser introducido con el propósito de presentar la naturaleza del mensaje y de la fuente de la cual proviene. No son pocos los que viven ahora que han encontrado en su propia experiencia un cumplimiento sorprendente de estos versículos. En el gozo con que recibieron el mensaje de la segunda venida inmediata de Cristo, la dulzura como la miel de las preciosas verdades que entonces se dieron a conocer y la tristeza y el dolor que le siguieron, cuando en el tiempo señalado de 1844 el Señor no vino. Pero sí una gran desilusión. Se había cometido un error que aparentemente implicaba la integridad del pequeño libro que había estado comiendo. Lo que había sido como la miel para su gusto, de repente se convirtió en ajenjo y el amargo. Pero los que tuvieron paciencia para soportarlo, por así decir, el proceso de digestión, pronto aprendieron que el error solo estaba en el acontecimiento, no en el tiempo, y que lo que el ángel les había dado no era para muerte, sino para su alimento y apoyo. Esto es muy similar a lo presentado bajo la figura escrita en Jeremías capítulo 15, verso 16 al 18. Apocalipsis 11. Y me dijo, es necesario que vuelvas a profetizar ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Juan, como representante de la iglesia, recibe aquí el ángel para comisión. Otro mensaje ha de salir después del tiempo en que el primer y el segundo mensaje como proclamaciones principales cesaron. En otras palabras, tenemos aquí una profecía del mensaje del tercer ángel. Ahora, como creemos en proceso de cumplimiento, esta obra tampoco se realizará en un rincón, pues ha de ir ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto se complementa con el capítulo 14 del Apocalipsis. Libro del Apocalipsis de Urias Smith. Bendiciones.